Bueno, pues aparte de ser periodista especializado en artes marciales mixtas, MMA, también practico este deporte. Entreno con regularidad MMA. Estoy federado en la Federación Madrileña de Lucha, donde compito a nivel amateur tanto MMA como grappling. También entreno grappling por separado, que es un arte marcial parecido al Jiu-Jitsu. Y este año me gustaría introducirme o empezar a competir en Sambo Combat, que es otro arte marcial. En mi práctica de estos deportes marciales sí que te diría que influyen absolutamente todo después a la hora de analizarlo en una redacción. Al estar entrenando y compitiendo a la vez, sí que igual veo cosas que desde fuera, gente de a pie, gente que no practica este deporte o que no es tan especializada en este deporte, no puede ver, como por ejemplo cómo controlan o cómo se gestiona el cansancio dentro de una pelea, cómo hay mini batallas dentro de las batallas, que es la lucha en sí, pues como por ejemplo se lucha por ganar controles, se lucha por ganar posiciones. También el tema de la psicología a la hora de pelear, cómo puede estar preparado un peleador psicológicamente, cómo no lo está psicológico, cómo hay peleadores que igual no están tan preparados psicológicamente. Es decir, veo muchas cosas que igual una persona, como ya te digo, de a pie no puede apreciar. Los aspectos que más valoro a la hora de analizar un combate, yo te diría que son tres aspectos básicos que todo periodista deportivo de MMA yo creo que debería analizar. El primero es el de la estrategia el game plan que lleva un peleador cuando sabe que va a ir a pelear, cuando tiene una lucha. Analiza a su oponente y él crea un game plan. Bueno, pues cómo se adapta ronda a ronda, qué cambios de ritmo tiene la pelea. Esa es la primera cosa que yo creo que se debería analizar. Luego, la segunda cosa o el segundo aspecto que analizo es la ejecución, cómo ejecuta las técnicas que aprenden en sus gimnasios a la realidad, que luego es muy diferente. No es lo mismo emplear una técnica en un gimnasio entrenando que después demostrarlo peleando. Pues bueno, pues intento ver cómo se aplica esa técnica a la realidad. Es decir, por ejemplo, transiciones de grappling, defensas en jaula, bajo la presión, el timing que tienen en el striking, todo ese tipo de asuntos. Y luego, como ya he dicho anteriormente, otra cosa que analizo o que intento analizar es el factor mental y físico. Es decir, la fatiga y la capacidad que se tiene de recuperación un peleador, cómo gestiona las emociones, cómo responde un atleta cuando el plan inicial está fallando y tiene que improvisar otro plan. Esas son, yo creo que las tres cosas. Que sí es verdad que debo matizar, hay periódicos que lo están haciendo muy bien en el entorno de las MMAs, como son por ejemplo el Marca o el ABC, que ya abren secciones especializadas en las redes sociales sobre las MMAs. Sí que me gustaría que igual se cambiasen pequeñas cosas, como por ejemplo puede ser el que se diese más importancia a la técnica que utilizan los peleadores en sus peleas, en sus batallas, y no tanto, que no hubiese tantos titulares de cosas que igual no tienen tanto que ver con el deporte, que ya sé que es lo que vende, pero que igual no tiene, para mí, bajo mi punto de vista, no tiene tanto que ver, como por ejemplo polémicas o peleas campales que se protagonizan en los eventos, como por ejemplo pasó hace poco en la UFC 322 con el equipo de Magachev, o como pasaba antes entre Khabib y McGregor. Para mí eso tiene que estar al margen del deporte y se tiene que dar más importancia a lo que es la técnica. Además, también me gustaría ver crecer más. En España se está creciendo mucho, hay muchas promotoras que lo están haciendo muy bien, como por ejemplo son WOW, el WAR de los del Crimen Club, o por ejemplo el Redify 7, que es ahora la séptima edición que van a hacer. Son promotoras que lo están haciendo muy bien y que igual no tienen tanta repercusión en los medios de comunicación como yo creo que se les debería dar, porque al final es de donde nos estamos nutriendo todos. Bueno, pues yo diría que la diferencia principal
o las diferencias principales que existen entre las promotoras nacionales más emergentes y las grandes promotoras como son la UFC, PFL, One Championship y todas estas, es que estas grandes ligas, en estas grandes ligas todo es otro mundo. Tienen más dinero, tienen mejores bolsas, tienen mejores producciones, tienen peleadores muy profesionales, se paga más a estos peleadores. En España estas promotoras emergentes, pues como digo, van creciendo, pero todavía yo creo que falta ese apoyo, esa estabilidad y tener sobre todo más recursos. Aún así, para mí estas promotoras son clave para que los peleadores vayan cogiendo más experiencia y den ese salto a las grandes promotoras. WOW mismo tiene ya convenio con la UFC, tiene el UFC Fight Pass, por lo que los peleadores que pelean en WOW tienen visibilidad luego en la UFC y pueden dar ese salto. Depende de la trayectoria que estén llevando, como por ejemplo ha ocurrido ahora con Echer Sosa, que ahora acaba de firmar con la UFC. No es lo mismo un futbolista que está en primera división que un futbolista que está en tercera red. El de tercera red lo que tiene que hacer es hacerlo bien para dar ese salto a lo más top.